escribió mi nombre en tus manos. Miles y miles de razones para amarte. Amo tu presencia, el lugar donde habitas. Ahí está colgado mi corazón. Eres lluvia que aviva mi alma. Extravagante amor infalible es símbolo de todo lo bueno. Muero por correr a ti, por estar en tu refrescante presencia. Solo estar ahí, solo estar ahí, estar ante ti. Solo estar ahí, solo estar ahí, estar junto a ti. El madero escribió mi nombre en tus manos. Miles y miles de razones para amarte. Amo tu presencia, el lugar donde habitas. Ahí está colgado mi corazón. Eres lluvia que aviva mi alma. Extravagante amor infalible es símbolo de todo lo bueno. Muero por correr a ti, por estar en tu refrescante presencia. Solo estar ahí, solo estar ahí, estar ante ti. Solo estar ahí, solo estar ahí, estar junto a ti. Solo estar ahí, solo estar ahí, estar ante ti. Buenos días, amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy, continuando con nuestro estudio y en profundidad del libro del Apocalipsis, hoy vamos a hablar del capítulo 3 y continuamos con las cartas a las iglesias. Como les digo, este es un libro muy emocionante que muestra tanto lo que está pasando hoy en las iglesias y en las iglesias de esa época, pero se reflejan en la iglesia de hoy, como los eventos futuros que serán a partir del capítulo siguiente. Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo se le revela a Juan y le muestra las últimas 4 iglesias en donde refleja lo que está pasando en ellas. Entonces, el capítulo 3 del libro de Apocalipsis forma parte de la sección de las 7 cartas dirigidas por Cristo resucitado a las iglesias de Asia Menor. Estas iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Vimos la semana pasada lo que fue Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Hoy vamos a ver Sardis, Filadelfia y Laodicea, que representan no solo congregaciones que eran históricas en el siglo I, sino también tipos espirituales de iglesias y creyentes que han existido y existen a lo largo de los siglos. En este capítulo se van a abordar, como les decía, las últimas 3 cartas. La carta Sardis, versículos 1 al 6, la carta Filadelfia, versículos 7 al 13, y la carta Laodicea, versículos 14 al 22. Cada una de ellas revela una condición espiritual distinta y un mensaje divino que mantiene total vigencia. A través de ellas, Cristo examina la vida interna de su iglesia, denuncia el pecado, exhorta al arrepentimiento y ofrece promesas gloriosas al vencedor. Entonces, empecemos con la primera carta, y es la carta a la iglesia en Sardis. Veamos los versículos 1 al 6 de este capítulo 3. Y dice así, dice, capítulo 3, versículo a las iglesias, ¿verdad? Entonces, el capítulo 3 nos muestra lo siguiente. Dice, el mensaje a Sardis, dice, escriba a la iglesia, al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que es una advertencia fuerte que el Señor hace sobre la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Veamos el contexto histórico de esta Sardis. Sardis era una ciudad famosa y rica. Era la capital del antiguo reino de Lidia, conocida por su prosperidad y por haber sido una fortaleza casi inexpugnable. Sin embargo, su historia también se caracterizaba por derrotas inesperadas, debido a la negligencia y a la confianza excesiva en su seguridad. Esto da un trasfondo simbólico perfecto. Una ciudad con fama de grandeza, pero espiritualmente dormida. Aquí Cristo nos habla que Él tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Dice, Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Si vamos a ver en la simbología del libro de Apocalipsis, los 7 espíritus simbolizan la plenitud del Espíritu Santo. Cristo posee la plenitud del Espíritu y puede dar vida a lo que está muerto. Y cuando habla de las 7 estrellas,
representan a los mensajeros o los líderes de las iglesias, como lo veíamos en el libro, en el primer libro del capítulo de Apocalipsis. Jesús tiene el control de ellos, de los pastores que llevan la palabra de Dios aquí en estas iglesias y en cualquier iglesia. La autoridad espiritual proviene solo de Él. Cuando hablan de coberturas y todo esto en las iglesias, la verdadera cobertura viene del Espíritu Santo y el mismo Jesucristo. Esta introducción subraya que la renovación espiritual no proviene de estructuras humanas, sino del Espíritu de Cristo. Amén, hermanos. Tercero, aquí nos viene un diagnóstico espiritual. Dice, tiene apariencia de vida, pero realidad de muerte. Tienes nombre de que vives y estás muerto, le dice el Señor. Sardis representa una iglesia que mantiene la reputación externa de vitalidad. Por fuera será una iglesia robusta, quizás tiene programas, liturgia, influencia social, es una iglesia que impacta, pero sin vida espiritual interior. Acuérdate que el Señor no puede ser engañado. El Señor ve más allá de las apariencias. Donde los hombres ven movimiento, Él discierne inercia espiritual. Es la imagen de un cristianismo nominal, de las iglesias donde hay ortodoxia pero sin fuego, hay doctrina pero sin Espíritu Santo, actividad sin fruto, forma sin poder. Pero aquí nos habla de unas exhortaciones que Cristo hace a esta iglesia. Dice, sé vigilante. Aquí, si vemos Sardis, debía despertar del letargo en que vivía. Jesús emplea un verbo militar. En griego se llama gregorio, que es velar, mantenerse alerta. La ciudad cayó en el pasado, esa ciudad, por la falta de vigilancia. Ahora la iglesia corría el mismo riesgo espiritual. Dice, afirma las cosas que están para morir. Aún quedaban vestigios de vida, pero Cristo no declara a Sardis completamente perdida, sino que la invita a fortalecer lo poco que permanece. Dice, acuérdate, guárdalo, arrepiéntete. Son tres verbos que son imperativos y que marcan el proceso de restauración. Es recordar el evangelio recibido, guardarlo en obediencia y arrepentirse genuinamente. Eso es lo que debemos hacer todas las iglesias y los cristianos en general. Pero también da una advertencia a esta iglesia. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. El lenguaje evoca la segunda venida de Cristo, que lo vamos a ver posteriormente. Es una advertencia de juicio repentino. El Señor visitará con disciplina a los que viven adormecidos espiritualmente. Sexto, viene una promesa al remanente fiel. En medio de la decadencia que estaba sucediendo, dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dios siempre guarda un remanente. Las promesas para el vencedor son tres. Primero, vestiduras blancas. Eso habla de un símbolo de pureza y victoria. Segundo, nombre no borrado del libro de la vida. Es una garantía de la salvación eterna. Y tercero, confesado delante del Padre y los ángeles. Es un reconocimiento celestial. Esta iglesia, este mensaje, esta carta a la iglesia de Sardis nos da una aplicación espiritual en nuestra vida. Nos enseña que la mayor amenaza no siempre es la persecución, sino la apatía en nuestro corazón.
La iglesia puede morir espiritualmente aún estando llena de actividad. Y para el creyente de hoy, tiene que ver con evaluar nuestra vida cristiana, si es de apariencia o de realidad. Es un despertar antes de que la tibieza se vuelva muerte. Y es renovarnos en el Espíritu de Dios cada día. Ahora vamos a la segunda carta, y es la carta a la iglesia en Filadelfia. La iglesia está en los versículos 7 al 13, que dice así: el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vemos que hay otro mensaje un poco diferente a esta iglesia. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Veamos el contexto histórico de esta iglesia. Filadelfia era una pequeña ciudad fundada con el propósito de expandir la cultura griega. Estaba situada en una zona sísmica, había sido destruida varias veces, lo que forjó en sus habitantes una mentalidad frágil y dependiente. Su nombre Filadelfia significa amor fraternal. Y la iglesia reflejaba ese carácter fiel y amoroso que agradaba a Cristo. Esta es la única iglesia de todas las 7 que no se menciona reproche alguno contra ella. Digamos que es una iglesia ideal, ¿verdad? Segundo, Cristo, el santo y verdadero, con la llave de David. Jesús se presenta como el santo, o sea, solo Él es moralmente perfecto y separado del pecado. El verdadero, el genuino, confiable, el único. El que tiene la llave de David. Es un símbolo de autoridad mesiánica sobre el reino de Dios. Él abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Esto muestra su soberanía sobre las oportunidades y los destinos eternos. Tercero, elogio y promesa, fidelidad en la debilidad. Dice, porque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La poca fuerza no implica debilidad moral, sino pequeñez humana. Ser una iglesia sin recursos, sin influencia, pero con fidelidad. Eso valora las iglesias pequeñas, pero andan en sana doctrina y andan en el primer amor. Cristo no valora el tamaño de una iglesia, sino su lealtad. La puerta abierta puede tener 2 significados complementarios.
Primero, una puerta para evangelizar. Es la oportunidad misionera que Dios abre a las iglesias. Y segundo, una puerta al reino de Dios. Este es un acceso seguro a su presencia. Cuarto, una promesa de vindicación. Haré que los de la sinagoga de Satanás vengan y reconozcan lo que yo te he amado. Esta expresión describe a los judíos en esa época incrédulos que perseguían a los cristianos. Cristo promete que los fieles serán vindicados públicamente, serán realzados. Sus enemigos reconocerán que fueron amados por Dios. Uno ve una iglesia cuando anda en bendición porque ve los frutos que da la iglesia. Quinto, las promesas de preservación. Dice, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta hora de la prueba puede referirse, aquí proféticamente nos va a hablar de la gran tribulación futura que vamos a ver más adelante en este estudio de Apocalipsis. Y espiritualmente a la protección divina en tiempos de crisis. Cristo promete guardarnos, no necesariamente sacarnos del sufrimiento, sino preservarnos en medio de él. Sexto, nos habla de una exhortación. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto habla que la fidelidad no solo son por un tiempo determinado. La fidelidad debe mantenerse hasta el final. Las coronas son los símbolos de recompensa, no es la salvación. Quiere decir que en el cielo va a haber recompensa para los que anden fiel al Señor. La perseverancia es el sello del creyente verdadero. Quinto, una promesa final al vencedor. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Las columnas representan estabilidad, permanencia y honor. En una ciudad propensa a terremotos, esta imagen es poderosa porque Cristo ofrece firmeza eterna en su presencia. Además, promete escribir 3 nombres sobre el vencedor. Primero, el nombre de Dios, quiere decir pertenencia divina. Segundo, el nombre de la Nueva Jerusalén, quiere decir que nos va a dar una ciudadanía celestial. Quinto, el nombre nuevo de Cristo, o sea, una identidad transformada y una eterna comunión con Él. Esto nos deja una aplicación espiritual a esta iglesia. Ahí, la Filadelfia simboliza a la iglesia fiel en medio de la debilidad. Enseña que Dios abre puertas que nadie puede cerrar. La fidelidad, aunque sea pequeña, tiene gran valor para Él. Cristo honra a los que perseveran sin negar su nombre. Cuarto, las verdaderas columnas del reino no son los poderosos, sino los perseverantes. En un tiempo hoy de confusión y de apostasía, Dios está buscando creyentes con corazón de Filadelfia, sencillos, fieles y obedientes. Y por último viene la tercera carta, la séptima carta, que es la carta a la iglesia en la Odisea. Veamos los versículos 14 al 22, que dice: y escribe al de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré lo que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vemos que esta es una iglesia completamente diferente a la anterior. El versículo clave es: porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Veamos el contexto histórico de esta iglesia. La Odisea era una ciudad rica, famosa por tres cosas. Primero, tenía un banco poderoso y una riqueza material en su vida, digamos como un Nueva York, donde se maneja Wall Street, donde se manejan los grandes bancos, y tenía gran riqueza. Tenía una industria textil de lana negra que le daba buenos ingresos económicos. Tercero, tenía una escuela de medicina en donde fabricaban un ungüento ocular famoso. Pero su agua provenía de dos acueductos, de un acueducto que era de Hierápolis, que eran aguas termales calientes, y de Colosas, que eran aguas frías. Pero cuando se mezclaban las dos, el agua llegaba tibia y desagradable. Y aquí Jesús usa esa condición para describir la espiritualidad de la iglesia, que no era ni fría ni caliente, sino tibia. Segundo, aquí nos habla de Cristo, el amén, el testigo fiel y verdadero. Jesús se presenta con tres títulos majestuosos. El amén quiere decir que Él es la afirmación total de las promesas de Dios. En Él se cumplen todas las promesas de Dios. Segundo, el testigo fiel y verdadero. Es su evaluación es perfecta y sin engaño. Y dice que el principio de la creación de Dios, no como primer ser creado, como algunos lo quieren ver, sino como el origen, la fuente y la autoridad sobre toda la creación, como Dios mismo. En la Trinidad como el Hijo, ¿verdad? Tercero, diagnóstico, la tibieza espiritual. Dice, yo conozco tus obras, le dice esa iglesia, que no eres ni frío ni caliente. ¿Qué es una persona fría espiritualmente? Representa la total indiferencia a las cosas de Dios o el rechazo. Y caliente simboliza el fervor, la pasión por Dios. Pero el tibio significa la mediocridad espiritual. Ahí usted hace una pequeña oracioncita, una que otra va a la iglesia, mediocre espiritualmente. O la autosuficiencia, yo me creo mejor, yo no necesito de Dios porque yo me creo bien, yo creo fuerte, yo soy rico, yo soy poderoso. O la religiosidad sin poder. Oro y oro, pero sin amor, sin sentimiento, sin un agradecimiento a Dios. La tibieza no produce rechazo social. Puede que ante la comunidad se vea bonito, vea esta iglesia tan bonita como otra, pero provoca repulsión en Cristo. Dice, te vomitaré de mi boca. Indica una ruptura de la comunión con Cristo. Jesús no soporta una fe superficial. Y ellos tenían un autoengaño y verdadera condición. Dice, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabe que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Aquí vemos el contraste, hermanos, entre la percepción humana y la evaluación divina. La iglesia de la Odisea se consideraba autosuficiente, pero Cristo la describe en 5 términos. Desdichado, es decir, una iglesia sin verdadero gozo. Miserable, era una iglesia espiritualmente quebrada. Pobre, que no tenía tesoros eternos, sin tesoros eternos. Ciega, sin discernimiento espiritual. Desnuda, que no tenía la justicia verdadera. Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Qué tipo de iglesia o qué tipo de persona estamos nosotros siendo delante de Dios? El peligro más grande de la tibieza es no reconocer la propia necesidad que tiene. Pero quinto, aquí esta iglesia le habla de un consejo divino. Te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas, colirio, nos dice. Aquí Cristo ofrece 3 remedios especiales. Primero, el oro refinado en fuego es la verdadera riqueza espiritual, la fe probada, los tesoros eternos, cultivar lo que vale, lo eterno, no lo material, lo superficial. Segundo, vestiduras blancas. Aquí habla de justicia, de pureza de Cristo que cubre la desnudez de nuestra alma pecaminosa. Tercero, habla del colirio. Ese era el remedio que hacían para mejorar la vista a las personas. Aquí habla de una visión espiritual que sana la ceguera interior. Este triple consejo toca directamente las áreas del orgullo de la ciudad, su banca, su textil y su medicina. Cristo usa el contexto cultural para revelar la miseria espiritual que vivía. Pero sexto, nos habla de un amor correctivo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. No, esto es una verdad poderosa. La disciplina no es rechazo, sino evidencia del amor divino. El propósito de Dios es despertar y producir arrepentimiento. Por eso dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios nos llama a que nos arrepintamos. Y lo más hermoso, este es uno de los versículos más hermosos de la Biblia, nos habla de una invitación personal. Cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esta es una de las imágenes más tiernas de toda la Biblia. Cristo, que debería estar dentro de la iglesia, se encuentra afuera en este momento tocando la puerta. Él no la derriba. Él espera una respuesta voluntaria. Él dice, si alguien oye y abre, Él promete entrar y tener comunión personal. Cenaré con Él y Él conmigo. Es una invitación para todos, hermanos. Y da una promesa final. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono. Es la promesa más alta de todas, reinar con Cristo. Aquellos que renuncien a la tibieza y se vuelvan a Él, participarán de su autoridad y de la gloria eterna. Esta iglesia deja una aplicación espiritual. La iglesia de la Odisea representa a la iglesia moderna, hoy en día autosuficiente, prospera materialmente, pero pobre en espíritu. El creyente laodicense era la persona que ora poco porque no necesita. Sirve con indiferencia. No siente carga por los perdidos. Confunde prosperidad con bendición. Cristo sigue tocando hoy, hermanos. El remedio no es más actividad, sino comunión con Él.
La renovación empieza cuando abrimos la puerta de nuestro corazón. Por último, veamos una síntesis teológica del capítulo 3. Primero, Cristo examina las iglesias. Cada carta inicia con yo conozco tus obras. No hay aspecto oculto a su mirada. Segundo, cada iglesia refleja una etapa espiritual. Sardis es una reputación sin vida, una religión sin espíritu. Filadelfia, fidelidad en la debilidad, vida llena del espíritu. Y la Odisea, tibieza y autosuficiencia, vida sin dependencia de Cristo. El Espíritu habla hoy. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Que nos invita a que cada creyente debe escuchar personalmente la voz de Dios. Cuarto, el vencedor. En cada carta hay una promesa para el que venciere. Aquí el concepto implica perseverar hasta el final. En la fe. Resistir el pecado y mantener la comunión con Cristo. Quinto, las promesas escalan en gloria. Sardis, nombre en el libro de la vida. Filadelfia, columna en el templo de Dios. La Odisea, sentarse en el trono con Cristo. Esto sugiere un progreso espiritual desde la restauración, pasando por la fidelidad hasta la unión gloriosa. Hay una interpretación simbólica y profética en este capítulo. Algunos estudiosos ven en las 7 iglesias un panorama profético de la historia de la iglesia. Por ejemplo, Sardis simbolizaría el protestantismo muerto del periodo por reforma, una iglesia ortodoxa sin vida espiritual. Filadelfia mostraría el avivamiento misionero que hubo en la iglesia del siglo XVIII al siglo XIX, en donde hubo, fidelidad, evangelización y expansión de la palabra de Dios. Y la Odisea de la iglesia contemporánea, rica, tibia, con necesidad de avivamiento. Esta interpretación ha sido discutida por los teólogos. Muestra la relevancia de estas cartas en todas las épocas. Lo que sí es cierto es que cada creyente puede identificarse con una de estas condiciones y oír el llamado a vencer. Hay aplicaciones prácticas contemporáneas de este capítulo. Primero, revisar la autenticidad de nuestra fe. Como Sardis, muchos tienen nombre de cristianos, pero carecen de intimidad con Dios. La fe verdadera produce transformación y fruto. Segundo, valorar la fidelidad más que el tamaño. La iglesia de Filadelfia enseña que la fuerza espiritual no depende de recursos, sino de obediencia. Una iglesia pequeña puede ser grande ante Dios. Tercero, rechazar la autosuficiencia espiritual. La Odisea nos advierte contra confiar en lo material o en la reputación. Sin dependencia diaria del Espíritu Santo, la tibieza es inevitable. Cuarto, buscar renovación espiritual constante. Las 3 cartas llaman a velar, a retener, a arrepentirse. La vida cristiana es un proceso continuo de renovación. Quinto, recordar que Cristo sigue llamando. Él no abandona la iglesia, sino que llama con amor. El avivamiento empieza cuando alguien oye y abre la puerta de su corazón. Como conclusión final, Apocalipsis capítulo 3 revela el corazón de Cristo hacia su iglesia. Él no es un juez distante, sino un Señor amoroso que observa, corrige y promete recompensas eternas. A Sardis le dice, despierta porque estás muriendo. A Filadelfia le dice, sigue firme aunque sea débil.
Y a la Odisea le dice, reconoce tu necesidad y vuelve a mí. Cada carta culmina con la frase, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto implica una responsabilidad personal. No basta con leer o admirar el texto. Debemos responder. Cristo sigue evaluando nuestras vidas. Y Él te pregunta hoy, ¿tu fe es aparente o es verdadera? Vamos a hacer una oración de acuerdo a lo que hemos visto hoy. Señor Jesucristo, Rey glorioso que caminas en medio de las iglesias, hoy me presento ante ti con reverencia y temblor, reconociendo que conoces mis obras, mis pensamientos y la verdad de mi corazón. Nada puedo ocultarte, porque tus ojos son como llama de fuego y tu mirada penetra hasta lo más profundo del alma. Tú tienes los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y en ti habita la plenitud del Espíritu Santo y el poder para dar vida a lo que está muerto. Padre amado, te confieso que muchas veces he sido como la iglesia de Sardis. He tenido nombre de que vivo, pero dentro de mí he sentido el peso de la muerte espiritual, de la rutina, el cansancio y la indiferencia. Perdóname por conformarme con la apariencia, por servirte sin pasión, por orar sin fervor y por perder la vigilancia espiritual. Pero hoy quiero despertar, Señor. Despiértame del sueño. Renuévame en tu espíritu. Fortalece lo que está por morir y hazme recordar el fuego del primer amor. No permitas que mi vida cristiana se convierta en una religión vacía, sino una relación viva contigo. Señor fiel y verdadero, deseo ser como la iglesia de Filadelfia, pequeña en fuerza, pero grande en fidelidad. Aunque mis recuerdos sean limitados, ayúdame a guardar tu palabra y a no negar tu nombre. Abre delante de mí las puertas que nadie puede cerrar. Puertas para servir, para evangelizar, para crecer en santidad. Enséñame a perseverar en medio de la prueba, a mantener la corona de la fe y a ser columna firme en tu templo, estable en medio de los temblores de este mundo. Pero también reconozco, Señor, que muchas veces he sido tibio como la Odisea. He confiado en mis logros, en mis bienes, en mis fuerzas y he pensado que no tenía necesidad de ti. Perdóname por mi autosuficiencia, por mi orgullo, por mi indiferencia. Hoy escucho tu voz llamando a la puerta de mi corazón. No quiero dejarte fuera de mi vida, Señor. Abre mis ojos para oír tu llamado y dame valor para abrirte de par en par. Entra, amado Jesús, en mi vida. Cena conmigo, restaura mi comunión contigo y haz de mi corazón tu morada permanente. Te pido, Señor, que me des oro refinado en fuego, fe genuina, no fingida. Cúbreme con tus vestiduras blancas para que mi vergüenza sea escondida bajo tu justicia. Unge mis ojos con tu colirio celestial para ver con claridad lo que es eterno y no lo que es pasajero. Y cuando lleguen las pruebas, las tentaciones o las crisis, dame la fuerza para vencer, para mantenerme firme hasta el final. Quiero ser contado entre los que vencen
entre los que permanecen en tu libro de la vida, entre los que se sientan contigo en tu trono. Amado Señor, renuévame, despiértame, purifícame. Habla a tu iglesia, a mi familia, a mi corazón, que tengamos oído para oír lo que el Espíritu dice hoy. En tu santo nombre, Jesús, oro con fe y esperanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Todo lo que soy lo entrego. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces.